días. ¿Cómo están? Iniciemos para darle honor a las personas que llegaron temprano. Tengo frío. Vámonos más cerquita para... Vamos para que se venga para acá. ¿Cómo han estado? Y que puedas ayudarnos a través de este estudio a acercarnos más a ti, Señor, a conocer más de tu amor y de tu bondad, de tu misericordia, que podamos plasmarla en nuestras vidas para así plasmarla a quienes nos rodean. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, que esta mañana sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, este estudio y que puedas llegar a cada uno de nuestros corazones, Padre. Que sabes, Padre, que venimos porque sabemos que necesitamos de ti, porque hay cosas que queremos sanar y sabemos, Señor, que necesitamos de ti para poder sanar cada herida, cada espacio de nuestro interior. Sé tú, Señor, quien guíe este estudio y pone en cada corazón esas ganas, Señor, ferviente de buscarte aún más. Sé tú, Señor, sé tú y nadie más, Padre, quien guíe este estudio. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por este momento en tu presencia. Gracias por permitirnos, Padre, venir aquí a buscarte, Señor. Habla nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias. Gracias por ser tan bueno y por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, te damos gracias. Que nuestros corazones sean el terreno fértil de tu palabra. Que tus palabras sean mis palabras. Que tu corazón sea nuestro corazón. Señor, somos dignos de estar ante ti por la sangre de tu Hijo y hoy nos cubrimos con ella, Señor, para poder entrar confiadamente al trono de tu gracia. Tu palabra dice que el que esté firme mire que no caiga. Te pedimos que hoy completes la obra en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Permite que estos corazones hoy sean llenos de ti, que tú abras las mentes, despiertes los corazones y permitas que sus espíritus puedan recibir la bendición del cielo, el maná escondido, Señor, ese que tienes para nosotros el día de hoy. Dirígenos y permite que hoy podamos tener un tiempo de estudio donde tu presencia se manifieste. Amén. Bueno, ahora sí. Buenos días. Buenos días. Ahora sí empezó la cosa. ¿Quiénes han pecado esta semana? ¿Por qué comenzamos? O más bien diga, ¿quiénes han sido tentados? Todos. Quería hacer un pequeño resumen para las personas que no han estado los otros días. De pronto, si me pueden ayudar, ¿alguno se acuerdan de alguien? El primer tema que vimos, ¿se acuerdan? Era principios de sanidad. Y que en esos principios de sanidad, pues mirábamos cuál era la necesidad de tener una sanidad interior. Y que la sanidad interior es lo mismo que decir sanidad del corazón, sanidad del alma, sanidad espiritual. Tiene muchos nombres, pero todos van a lo mismo. Porque Dios está interesado en el corazón. El segundo tema que vimos fue conociendo la fuente de sanidad. Y nos dimos cuenta que la fuente de sanidad era ¿quién? Jesús. A través de su obra redentora en la cruz, y que debíamos apropiarnos de esa fuente, debíamos de apropiarnos de esa bendición. Como venimos en una secuencia, hoy vamos a
ver un tema que se llama Sanando las heridas del pasado, un camino de paz, un camino hacia la cruz que da paz. Y se llama así porque cuando tú conoces la fuente de sanidad, la fuente de sanidad nos dio ese poder de poder ser sanos cuando Él fue crucificado. Entonces ahora nos corresponde a nosotros ir a la cruz, porque allí es donde vamos a entregar nuestras situaciones. Y por eso cuando les pregunté quiénes habían pecado esta semana, era porque la Biblia lo dice claramente, ¿no? Venid a mí todos los que estén encargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y además de eso, dice, toma tu cruz cada día y sígame. Toma tu cruz cada día y sigue. Y no sé si recuerdan que hablábamos de que la célula tiene tiene unas partes, ¿no? El centro, que es el núcleo, y tiene unos cromosomas y son 4 que están como en una especie de cruz. Cuando están en el microscopio aparecen. Y por eso cuando Jesús dice toma tu cruz cada día y sígueme, está diciéndonos a esta carne que debemos tomarla, crucificarla y seguirla. Y esta carne la crucificamos todos los días. Y cuando dije quiénes han pecado esta semana, es porque yo he pecado esta semana como muchas gentes en el mundo y como muchas personas que están aquí sentadas lo han hecho. Y hay que hablar de la manera, de pronto eso suena raro, ¿no? Que le digan a uno, ¿tú pecaste esta semana? Sí, la gente pensará que no anda haciendo, pero solo con respirar. Pero también mirábamos que el pecar es una palabra griega que significa errar al plano, es decir, cometemos errores. Y yo he cometido muchos errores esta semana, y a los cuales tuve que arrodillarme y pedirle a Dios dirección, y además de dirección, perdón, porque cometemos errores. No estamos exentos de cometer errores. Además de que no estamos exentos de cometer errores, esta carne es proclive, ¿sí? Esta carne es proclive al error. Como es proclive al error, yo necesito llevarla ¿a dónde? A la cruz. Cuando yo conozco la fuente de sanidad, entonces yo vengo con todas mis cargas, con todas mis heridas ahí, pero eso debe ser en un camino. Hay un camino hacia la cruz. Y cuando se habla de un camino hacia la cruz, se está hablando de que nosotros necesitamos empezar a entender que esto es una situación que debemos hacer diariamente. Entonces la gente dice, no, vamos al seminario que están dando los domingos de sanidad interior para ser sanos. Muy bien, perfecto, gracias por estar aquí. Pero en realidad este es el comienzo de un proceso de sanidad, porque la sanidad es diaria. Cuando yo hago este camino a la cruz, y por eso dice, un camino a la cruz que da paz. Que da paz. ¿Y por qué da paz? Da paz porque yo estoy viniendo a la fuente, y como la fuente es Cristo y Cristo vive en mí, ¿sí? Y Pablo decía de una manera maravillosa algo que él decía, que él gemía con sonidos indecibles ante el Padre para que Cristo fuera formado en nosotros. ¿Usted se imagina qué significa que Cristo sea formado en nosotros? Que los mismos padecimientos que Jesús
vivió, nosotros de alguna manera los vamos a revivir. Y entonces cuando nos pasan situaciones como las que nos han pasado a través de nuestra vida desde que éramos niños y de pronto hasta hoy mismo, pudo haber sucedido, alguien de hoy puede estar aquí con una situación muy tenaz, ¿sí? Y usted sabe que Dios hoy le está hablando. Y esas situaciones hacen que nosotros entendamos que hay un proceso y que ese proceso comenzó y que la única forma es nosotros ser honestos y ser claros, porque a veces se ha malinterpretado el hecho de que en la iglesia no se puede hablar de ciertos temas, pero tenemos que aprender a hablar de esos temas porque esos temas hay que tratarlos y entender que en Cristo no hay tapujos, no hay agendas ocultas. En Cristo todo es transparente, ¿sí o no? Entonces, iniciemos. ¿Ya quedamos claros ahí? Vale. Vamos a leer Isaías 53 del 3 al 12, pero yo solo puse 3 versículos que son del 3 al 5, aunque necesito que leamos todo el capítulo. Si alguien lo tiene, me lo puede buscar para seguir leyendo los demás, porque es que no me cabía ahí, pero estos eran los más importantes que necesitamos meditar, profundizar. ¿Listo? Isaías 53, 3 al 12. Y si alguien por ahí me puede buscar 2 Samuel 12. Entonces, me abres la presentación. ¿La abres? Que ahí tengo unos subrayados. Gracias. Entonces leemos, dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién? Jesús. Varón de dolores. ¿Quién? Jesús. Experimentado en quebranto. Jesús. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces vamos a mirar párrafo por párrafo de una manera rápida. Esto es una profecía que Isaías, ojo vivo, que esto es importante tenerlo claro. Esta profecía, esto era una profecía que Isaías casi, no sé, no podría, por ahí leí un tiempo que hablaba de cuándo se dio esta profecía, que son muchos años, o sea, muchos años. Cuando Isaías dio esta profecía, 700. más o menos, sí, 700, 800 años, se dio esta profecía y se cumplió en Cristo. Oiga, es impresionante ver la manera en que la profecía es progresiva. Amén. ¿Sí? Pero toda la profecía se cumple en Cristo. ¿Vale? Ahí ya se cierra ese tema, porque todo se cumplió en Cristo. Y esta profecía de Isaías describe, por eso quiero que lo leamos hasta el 12, describe la obra de la cruz y describe todo lo que iba a sucederle a Jesús en la crucifixión. ¿Vale? Entonces, importante que tengamos claro eso para que podamos entender por qué nosotros tenemos que ir a la cruz. ¿Por qué nosotros tenemos que ir a la cruz? A buscar, entregar, a crucificar allí las circunstancias que hasta hoy nos han afligido. Y está claro cuando dice que Él es un experimentado en quebranto. La forma en que Jesús fue latigado, la forma en que Jesús fue golpeado,
la forma en que Jesús fue masacrado, la manera en que Jesús fue vituperado. O sea, no sé si alguna vez ustedes han visto la película La Pasión de Mel Gibson. ¿Sí? ¿Se la han visto? Es la película más cercana a lo que realmente sucedió. Es la más cercana. Yo me acuerdo que cuando siempre en Semana Santa pasaban esas películas y mostraban a Jesús y bueno, lo golpeaban y tal, pero esta película es un poquito más cruda, es como un poquito más, muestran un poquito más como lo que se acerca, pero la Biblia es clara cuando dice que él estaba sin padecer. Y nos hace ver que así como nosotros hemos sufrido, pues Jesús ha sufrido más. Sin embargo, hay un pasaje que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero voy a adelantarlo un poquito. Hay un pasaje que dice que nosotros sufrimos a veces, que es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Es mejor que nosotros, si la voluntad de Dios así lo quiere, porque así dice el versículo, si la voluntad de Dios así lo quiere, es mejor sufrir o padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Y eso va a tener un significado más adelante. Y dice que fue menospreciado. ¿Quién no se ha sentido menospreciado aquí alguna vez? ¿Cierto? De alguna forma nos hemos sentido menospreciados. Cuando queremos ser de pronto vistos o queremos que alguien nos ponga en alguna situación y nosotros no lo recibimos, o cuando alguien dice es que tú no eres lo que esperábamos, o qué sé yo, cuando desde niños nos dijeron eres un tonto, no sabes nada. ¿Sí? Hemos sido menospreciados de cierta forma, y eso de alguna manera se ha arraigado en nuestro ser, se ha arraigado en nuestra alma, se ha arraigado en nuestro espíritu, se ha arraigado en nuestra mente, y ha hecho que de alguna manera nosotros nos sintamos mal y tengamos heridas que hasta el sol de hoy todavía están supurando de alguna forma dolor. Y luego dice, que está la parte maravillosa, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y nuestros dolores, sufrió nuestros dolores. Es importante recalcar eso. Él sufrió nuestro dolor. Tú dices a veces cuando te sucede alguna situación, ¿por qué a mí, Señor? No, a veces decimos eso cuando estamos en una circunstancia, en una crisis. ¿Por qué a mí? Bueno, hay dos razones por qué a mí. La primera, muchas veces el por qué a mí es una consecuencia de nuestros actos. Ojo, y aquí es donde hablo de que en la iglesia a veces no hablamos de las cosas que debemos hablar. ¿Por qué a mí? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Así es. O sea, eso es, en Colombia tenemos una palabra que se llama impajaritable, es decir, no hay vuelta de hoja. Si usted siembra papas, ¿qué cosecha? Papas. Usted no coge uvas, ¿cierto? Sería rico uno sembrar papas y coger uvas. Pero usted siembra papas, coge uvas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, ¿por qué a mí? Ah, ¿qué sembraste? ¿No? ¿Qué has sembrado? Eso es lo primero que yo me tengo que preguntar. ¿Qué he sembrado
para que yo en este momento esté en esas circunstancias. ¿Sí? Ahora, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Ven? Primero las enfermedades, llevó nuestras enfermedades, y luego dice que sufrió nuestros dolores, y luego dice, mas el herido por nuestras rebeliones. ¿Qué son rebeliones? Desobediencia, rebeldía, soberbia. ¿Alguien más? Orgullo, egoísmo. Imagínense, esas no son cosas de las cuales nosotros deberíamos ser responsables. Así es, hasta falta de amor. ¿Sí? Deberíamos ser responsables de eso. Pero él fue herido por eso. Y miren, a mí cuando a veces permitimos que nuestro carácter esté por encima de lo que significa ser nueva criatura, que es que eso es algo que me ha taladrado estos días. La Escritura dice que nosotros somos en Cristo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, pero seguimos actuando en el pasado. Seguimos actuando como ayer. Y si yo sigo actuando como ayer, me pregunto, ¿soy nueva criatura? ¿Soy nueva criatura? Si yo sigo actuando en mis rebeliones, ¿sí soy nueva criatura? Porque las rebeliones, ustedes dijeron varias, orgullo, no sé qué, también puede estar la ira, puede estar la mentira, todas las cosas que van en contra de Dios. Así es. Y él fue molido. Mire que ahí dice claramente, fue molido por nuestros errores, por nuestros pecados. El castigo, y este es el centro de este mensaje de hoy, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Cómo se llama el tema que vamos a empezar hoy? Un camino hacia la cruz que da paz. Y da paz porque el castigo que nosotros deberíamos recibir, lo recibió él. Y tenemos el descaro de venir a Dios y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo tengo esta situación? ¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué viví esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y Él nos está diciendo, el castigo. Y Isaías nos dice, el castigo de nuestra paz. Es decir, para que usted y yo pudiéramos tener paz, Él fue castigado. Él fue castigado para que usted y yo hoy podamos tener paz. Si yo voy a tener paz, tengo que entender primero que Él fue castigado para que yo pudiera hoy tener paz. Y finaliza estos primeros versículos, y por su llaga fuimos curados. Y la Biblia expresa de que cuando Cristo fue vituperado, fue convertido en una llaga misma, que no había parecer en Él, que no se parecía. Y cuando yo veía esta película de la Pasión, yo lloraba, y cada vez que la veo o veo alguna escena de esas, yo me estremezco y digo, increíble cómo Jesús fue llevado al matadero como una oveja y no abrió la boca. Y bueno, eso dice el verso. El que sigue, creo que está en el 5, el último. Sigamos, 6. ¿Quién lo lee? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero dice que Dios, ¿qué?
Cargó el pecado. ¿Cargó el pecado en quién? Nosotros nos descarriamos. ¿Y cómo inicié este estudio? ¿Cuántos han pecado hoy? ¿O cuántos han pecado esta semana? ¿Por qué? Porque es que nos descarriamos. Y a nosotros en las iglesias, una cosa es corregir, porque pastor, le toca corregir. Pero en las iglesias somos especialistas en poner la tilde en los errores de los demás. Pero mis errores, yo no los tildo. Entonces, una cosa que yo hago siempre es saber que es mi pecado, porque no somos perfectos, mi esposo no es perfecto, mis hijos no son perfectos, y yo no soy una esposa perfecta, ni una hija perfecta, ni una hermana perfecta. Es que él llevó mi pecado, porque si no, no podríamos salir de la casa. Y a mí me molesta mucho las tildes, o sea, en Jacob no está. Jacob dice que etiquetas, que yo digo etiquetas que los demás nos ponen, o le ponemos. Porque ya Jesús murió por esas cosas. O sea, si fuéramos perfectos no estuviéramos aquí, ninguno, estuviéramos en el cielo, ya, porque estamos en el proceso de santificación, pero exigimos tanto a las personas. Una cosa es corregir, porque también hay que encauzar, corregir, pero la tilde que ponemos tanto en los demás es porque no leemos esto. Pero para que conectemos eso que está diciendo Ada, vamos a conectarlo con algo que se llama identidad. ¿Ok? Una cosa es que yo reconozca, porque yo necesito, que es el siguiente, después de esta lámina viene algo que es lo que tú estás hablando. Yo debo reconocer mis heridas o mi estado en el que yo me encuentro. Pero otra es que yo debo entender que tengo una identidad en Cristo. Diferente. ¿Sí? Tengo una identidad en Cristo, y si yo tengo una identidad en Cristo, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo apropiarme de esa identidad. Si esa identidad no la recibo, si esa identidad yo no la vivo, entonces no voy a poder experimentar la paz. Pero ahí es donde viene lo que acabas de decir anteriormente, que debemos revisarnos. Claro. O sea, creo que no fue esa palabra que utilizaste, pero como que reconocer. Y reconocer es revisarnos, a ver qué no está bien en mí, porque lo notas. O sea, cuando digo algo o hago sentir mal a alguien, lo notas y dices, wow, o sea, tengo que nacer de nuevo porque esto no es mi identidad. O sea, esta no soy yo. Y allí vamos a lo que dijo Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo significa que yo me apropio de la identidad que yo tengo en Cristo. ¿Sí? Y entonces entiendo que tengo una identidad. Una nueva identidad. Unas nuevas huellas digitales espirituales. ¿Sí? Soy ciudadano del cielo, pero me comporto como tal. Ahí está. ¿Sí? Soy ciudadano del cielo, pero no soy un ciudadano modelo. Así es. ¿Por qué? Porque siempre estoy caminando en la antigua ciudadanía que teníamos, en el viejo hombre. Seguimos permitiéndole al viejo hombre manifestarse. Y el viejo hombre lo único que hace es que llevarnos a la culpa, al error, al pasado, al me dolió, me hicieron, me dijeron, me miraron, no me miraron. Eso es lo que hace el viejo hombre. Pero nosotros venimos a olvidar la identidad que tenemos en Cristo de ser nuevas criaturas. ¿Qué es ser nueva criatura? Entonces, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y a veces lo leemos y lo leemos y lo leemos y lo hemos escuchado y lo repetimos. Oye, lo repetimos, pero no lo entendemos. No lo internalizamos. ¿Sí? No interiorizamos eso. Nuevas criaturas. No lo entendemos. La Biblia dice. ¿Sí? La Biblia dice, nuevas criaturas.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, pero no lo vivimos. No lo vivimos, y al no vivirlo, entonces no podemos experimentar una nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque yo no la vivo. ¿Por qué? Porque yo no la estoy experimentando. ¿Por qué? Porque yo no estoy sintiendo esa unidad de identidad con Cristo. Y Pablo dice, ruego con sonidos, que el Espíritu Santo con sonidos indecibles está rogando delante del Padre para que Cristo sea formado en nosotros. Amén. Entonces todas las cosas que nos han pasado hasta ahora son las latigazos, son los golpes, son las injurias, son la corona de espinas, son los clavos, todas las cosas que nos han sucedido para llegar al conocimiento. ¿Qué sigue el verso? Así es. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca, es decir, no se quejó. Pero nosotros tenemos una nueva manera de adorar a Dios, se llama quejabanza. La quejabanza. ¿Por qué a mí, Señor? Mira, Señor, ¿por qué has hecho esto? Es la quejabanza. Nos quejamos, abrimos la boca todo el tiempo. Y Jesús, que era justo, no la abrió. Nos dio ejemplo. Y Él nos dice que seamos nuevas criaturas. Y ser nueva criatura es ser como Jesús. ¿Sí? Imitadores de Cristo. Ser imitadores de mí. Amén. Como yo. Soy manso. Y entonces, ¿qué necesito hacer? Empezar a entender que esto es un proceso que no es fácil, porque la gente piensa, y de pronto es un evangelio que está desorientado, que el que se está predicando hoy en día. Es un evangelio en el que se presenta a un Cristo que cuando tú vienes a Cristo todos tus problemas se te van a ir. Mentira. Tus problemas no se van a ir. De pronto vas a tener más problemas. El tema es que ahorita vas a estar con Cristo. Y con Cristo vas a tener la esperanza de vida. Vas a tener paz. Así es. Paz y ¿Sí? de la tormenta. Entonces, no, ven, es que Cristo, cuando vengas a Cristo, nada va a pasar. Todo va a ser pajaritos. Todo va a ser canciones de amor. No. Ojo, toma tu cruz cada día y síguelo. Y no es cualquier paz, la palabra lo dice, es una paz que sobrepasa todo Sobrepasa todo entendimiento. Entonces la gente dice, oye, pero vos estás en estas circunstancias y ¿por qué no te inmutas? ¿Por qué estás así? No, esta paz no es mía, es una paz que viene del cielo, o que viene del producto de tener una relación real con Dios, con Jesús. Y cuando yo tengo una relación, porque recuerdan que en el segundo tema, conociendo la fuente, decía que tenemos que tener una relación con Dios, y si yo no tengo una relación con Dios, pues entonces no voy a poder decir tengo paz. ¿Cierto? ¿Qué sigue el verso? Y se dispuso con los impíos su sepultura. Dale. ¿Quién va a hacer? No, que yo iba a decir que también a veces nos erramos o nos equivocamos al decir que en medio de una tribulación o que en medio de un problema siempre tendremos paz. Sí, ese es el fin o eso es lo que Dios pone en nuestro corazón, pero las circunstancias nos sirven para Dios hacernos más fuertes, más pacientes, con más valentía. Porque también es mal decir, siempre vas a sentir paz y estás en el proceso y no sientes la paz, pero Dios te está poniendo para que puedas llegar a esa paz. Claro. A ver. También, como éramos un hombre viejo, también éramos una vieja, y él es el alfarero. Nos va a romper, nos va a desbaratar para moldearnos y hacernos de nuevo, hacernos una nueva criatura. Así es. Eso va a doler. Claro.
nos va a doler. Hay crecimiento cuando estamos en el éxito. ¿Pero estamos bien? En éxito. O sea, cuando todo va bien. No. Bueno, depende de la persona. Porque la única forma de crecer es cuando hay crisis. Sí, así ¿No? es. Sí. Cuando hay crisis es que crecemos. Es que forjamos el carácter. ¿Vale? Hay un carácter que se llama el carácter de Cristo. Ese carácter, ¿sí? Cuando Pablo dice que él ora para que Cristo sea forjado en nosotros, es para que el carácter de Cristo sea forjado en nosotros. Y Efesios lo dice de esta forma: haya este sentir que hubo también en Cristo. ¿Cuál? Igual si no formamos en Dios. En que Él era Dios y a pesar de ser Dios, no escatimó, es decir, no tomó en cuenta ser igual a Dios y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para ir abajo, o sea, a humillarse. Siendo Dios se humilló. Y si Él siendo Dios se humilló, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Qué más sigue el verso? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca. La historia cuenta que José de Arimatea, que era un rico, reclamó el cuerpo de Jesús y lo puso en su tumba, en lo que en ese entonces para ellos tenían. Entonces imagínese usted lo que está experimentando en ese momento el Señor. ¿Qué más? ¿Qué sigue? Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Miren, dice que Dios hará ver en quién, en Jesús, ¿qué? Linaje. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser linaje? Familia, muchas generaciones. Significa que nosotros debemos ser como Él. Verá linaje, es decir, los niños cuando están niños y ven a sus padres quieren ser como sus padres, ¿sí? Ven a sus padres como los héroes o como ya cuando crecemos no queremos verlos, los despreciamos a veces y hacemos cosas, pero cuando somos niños estamos viendo a nuestros padres como el ejemplo, ¿no? Y ahí es donde me empiezo a preguntar yo. Alguna vez leí algo que me decía que si yo tuviera una hija, yo permitiría que esa hija tuviera un hombre como yo. ¿Ahí qué? ¿Ahí Aquí qué? dice ¿Qué que hacemos? sí. ¿Cómo? Aquí dice que sí, diría. ¿Ahí qué hacemos? Entonces ahí entra de nuevo la pregunta, ¿somos nuevas criaturas? Si no somos nuevas criaturas, entonces hay que empezar a entender que hay un camino hacia la cruz. Y vamos a hacer hincapié de eso. Todo el trayecto hasta que terminemos. Hay un camino hacia la cruz. Sigue el texto. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevará las iniquidades de ellos. ¿Ahí ya termina? No, ¿sigo? Sí. Por tanto, el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo único que
se repite ahí y constantemente se repite ahí es que Él llevó, que Él trajo, que Él pagó, que Él fue molido, que ven que todo fue en Cristo. Y quise que leyéramos todo el pasaje porque el pasaje todo nos está diciendo, esto es como digamos la base de lo que significa la sanidad interior, la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Es el camino que yo debo caminar, valga la redundancia, es el camino que debo caminar para llegar a la cruz, encontrarme con la cruz, entender que yo, como dice Pablo, soy conjuntamente crucificado con Cristo. ¿Sí? Y entonces ahí ya esa frasecita, ¿por qué a mí, Señor?, se nos quita, ¿no? Porque entiendo que entonces muchas veces lo que me pasa es porque yo he cometido errores. Y cuando cometo un error o cometo una infracción espiritual, la roja, cuando tengo una infracción, entiendo que yo tengo una consecuencia. A ver, soy perdonado en Cristo, cualquiera que sea la iniquidad, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice? Soy perdonado, pero las consecuencias de mi error yo las debo asumir. En Colombia decimos, nos chupamos el limón. Yo debo asumir las consecuencias de mi error. Seguimos. Entonces, dije que antes que teníamos que empezar ¿a qué? A reconocer las heridas emocionales y espirituales. Ahí es donde empezamos. Vamos a empezar a reconocer esas heridas. Esa imagen que está allí, bueno, ya apareció en las letras, pero es la del rey David. ¿Con quién? Con Goliat. Y muchas veces hemos visto la historia de David y Goliat, y hemos dicho que Goliat son los grandes problemas y que nosotros somos David y que en Cristo vamos a matar al gigante. Bueno, ahora vamos a ver ese Goliat diferente. Vamos a ver ese Goliat diferente. Vamos a mirar ese Goliat como las heridas, las situaciones que nos han perturbado hasta el día de hoy, que nos han vociferado. Ustedes se acuerdan la historia de David, ¿no? Cuando estaba frente al filisteo y el filisteo que decía que tú vienes a mí como un perro. Ese filisteo gritaba, vociferaba, maldecía a David. Es que yo uso lentes de contacto y me ha entrado una pestaña. Vituperios. Sí, ese es agua. No, ya. Lloradito ahí sale. Ese Goliat son nuestras situaciones, las emociones, heridas que hemos tenido. Pero esta historia de Goliat tiene una connotación, porque para David fue una situación bastante fuerte. Porque cuando David mató a Goliat, él venía con Saúl entrando a la ciudad. Y salieron las mujeres danzando con panderos. Y Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y ahí mismo empezó Saúl y dijo, bueno, a este le dieron 10,000 y a mí 1,000. Solo le falta el reino. Pues, y entonces, dice que desde ahí Saúl empezó a tener un celo con David. Y empezó a ser atormentado. Y en su tormento, en 2 ocasiones,
le lanzó, valga la redundancia de nuevo, una lanza a David, en la cual David 2 veces la evitó. O sea, pudo haber sido asesinado por Saúl en 2 ocasiones. Y después de eso lo persiguió. Ya salió. Todo el Cristo salió. Lo persiguió y dice que él estaba en una cueva. Yo nunca me había prestado, pero ahí dice que el señor Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades. Entonces el hombre estaba en lo suyo, ¿no? Ahí está, sentadito, mansito, y él no sabía que detrás de él estaba David. Ya entendí por qué David no lo mató. Pero dice que estaba ahí y los siervos de David le decían: mira que Dios te lo puso ahí de papayita, de una. Y David decidió no hacerlo. ¿Eso qué trajo? Mostró que el corazón de David era conforme al corazón de Dios, porque era misericordioso, habiendo Dios dado la oportunidad de que David matara a Saúl, no lo hizo. Pero imagínense dónde estaba David. ¿Dónde estaba David? En una cueva donde entró a hacer necesidades de Saúl. Pero estaba David en una cueva y ya había sido ungido como rey, ¿cierto? Ya había sido ungido como, mejor dicho, él ya era el rey, ya era el ungido de Dios para ser el rey. Ustedes se imaginan, ahora sí, ustedes se imaginan la situación emocional en la que se encontraba David. O sea, ese Goliat que él mató se le convirtió en un Goliat emocional. En un Goliat emocional. Dice que era una aflicción profunda. Y usted ve Salmos, los Salmos están llenos de aflicciones profundas. No solamente fue ese David, ese Goliat de allí. Ese Goliat se le hizo tan grande que vio a la mujer de Urías bañándose desde el balcón de su casa, de su reino, de su castillo donde estaba, y la deseó. Y como era el rey, tráigame en esa monja. Y pecó. ¿Vieron cómo mató al Goliat físico, pero el Goliat emocional que estaba vivo? El Goliat emocional siguió trayendo situaciones. Ese Goliat emocional siguió trayendo situaciones. Ese Goliat emocional se creció. El físico lo mató, pero el emocional empezó a traer aflicciones. Sin embargo, este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque él desbordaba sus emociones delante de Dios. Y usted lee los salmos, y los salmos: Dios, quita de mí mis enemigos, esto y lo otro. Y usted lee los salmos, y todos los salmos tienen, la mayoría, bueno, no todos los salmos son de David, pero la mayoría sí lo son. Y siempre usted encuentra a un David yendo a Dios, buscando a Dios, es decir, caminando el camino hacia la cruz, entregando sus situaciones. Él reconoció sus heridas y se dirigió a Dios para encontrar la sanidad. Ahora, el reconocimiento es el primer paso hacia nuestra restauración. Si yo empiezo a reconocer mis heridas, si yo empiezo a reconocer a ese Goliat emocional que está allí, que no hemos matado aún, que no le hemos mochado la cabeza, es un Goliat que sigue creciendo, es un Goliat que sigue burlándose de nosotros, es un Goliat que siempre se levanta, y ese Goliat vendría siendo que viejo hombre.
Es el viejo hombre que todavía sigue ahí dando lidia con las heridas y con las situaciones que nos han pasado y las que seguimos haciendo, porque, hombre, creamos chismes, creamos situaciones en casa, situaciones donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. Siempre están sucediendo cosas y eso cada vez más va cogiendo, eso se va volviendo una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque no estamos yendo en la dirección de la cruz y porque no estamos creciendo en el camino de la cruz y no estamos teniendo la identidad que nosotros tenemos en Cristo. Vamos a hacer una dinámica. ¿Tienen papelitos para escribir? Dale ahí. Vamos a hacer una dinámica. Yo lo llamé dinámica, pero en realidad es un ejercicio de reconocimiento. Vamos a hacer un ejercicio de reconocimiento. Escriba una historia así cortita, ahí en menos de un minuto. Ojalá pueda ser en menos de un minuto. Escriba una historia cortita, esa historia cortita acerca de alguna herida emocional o espiritual del pasado. Algo que usted recuerde, pero que aún le está afectando. ¿Vale? Escríbala ahí. Le voy a dar un minuto para que la escriba. Una historia suya, una anécdota suya, una situación suya. Algo que usted un Goliatcito que le está creciendo ahí. Un Goliatcito que sigue ahí dando lidia. Algo que sigue todavía afectándole. No sé, que su papá lo abandonó, que le dijeron feo, que le dijeron orejón, no sé. Como el chiste del niño que llegó a la casa y le dice a la mamá, en el colegio me dice cabezón. Tranquilo, mijo, tranquilo. No sé, le hicieron bullying. Yo recuerdo que yo le hacía mucho bullying a mi hermana, pero era un bien social que estaba haciendo. Un minuto tiene ahí. ¿Ya la escribió? Ahora, guárdelo allí, que al final vamos a hacer un ejercicio con eso. Pero lo importante es que usted sienta que eso que le está afectando todavía hoy, ese Goliat que todavía está allí, lo vamos a eliminar. ¿Y cómo lo vamos a eliminar? Con el poder del perdón para sanar el pasado. ¿Cómo? El poder del perdón para sanar el pasado. Y aquí me voy a detener un poquito. Me voy a detener un poquito y quizás se nos vaya el resto de esto y seguimos en el próximo encuentro. A veces hemos hablado del perdón de una manera muy somera, y a veces decimos que es que Dios nos perdonó, y como Dios nos perdonó, pues nosotros debemos perdonar, pero eso es algo que... Y yo les voy a decir algo, hay un principio básico. El perdón es un principio básico del nuevo nacido. O sea, de todos los que hemos nacido de nuevo, el perdón debe ser un principio básico. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si nosotros no perdonamos, no somos perdonados, ¿no? Y lo dice el Padre nuestro, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero cuando ya termina, el siguiente versículo, más despuesito de ahí, dice: porque si ustedes no perdonan, no son perdonados.
O sea que eso se convierte en una ley. Debemos perdonar. Debemos perdonar. Pero ¿por qué si me hizo daño? ¿Por qué si me lastimó? ¿Por qué lo tengo que perdonar? ¿Ustedes vieron la película La Cabaña? Sí. ¿Se la vieron? ¿Cuántos han visto la película La Cabaña? Habla de una historia de un hombre que le mataron su hija. Y él le pega duro a Dios y le dice, pero ¿por qué si él mató a mi hija y yo te adoro a ti, yo voy a la iglesia? Y Dios lo lleva por un camino hacia la cruz. Dios lo lleva por un camino donde le muestra la vida del que mató a su hija. Y lo peor, él había matado a su propio padre. ¿Por qué? Porque él, padre, le pegaba a su mamá y todas estas cosas y era alcohólico y era duro y él envenenó al papá. Siendo un niño, lo envenenó. Y eso creó una emoción, eso creó una herida emocional en el hombre. Y miren cómo repercutió más adelante, se le convirtió en un Goliat grandísimo. Su hija fue violada y asesinada. Y él quería justicia, él quería juicio, no quería justicia, él quería juicio. Y Dios le estaba mostrando que una cosa es juicio y otra cosa es justicia. ¿Sí? ¿Qué es justicia? Denme un ejemplo de justicia. Lo que no se merece, lo que se merece, darle a la persona lo que se merece. Condenar según la ley. No justo, te merece eso, pues no te lo mereces, no. Justicia sería, como dice el dicho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y juicio sería la condenación, por decir, pues por esto lleva 3 años en la cárcel. Ahí es donde yo veo la diferencia de juicio y justicia. Bueno, ustedes han visto una imagen que nos muestran de una mujer que tiene los ojos vendados y tiene una balanza, ¿no? La dama de la justicia. ¿Cierto? ¿La han visto? Pues por ahí va la cosa. La justicia no mira a quién. No, es que él se lo merecía, ¿no? Porque todos nos merecemos la muerte. La Biblia dice que todos, por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios no es justo. Pero mire, un ejemplo claro de justicia. El sol sale todos los días Para buenos y para malos. para asesinos y para no asesinos. El sol sale para todos los días para el que se porta bien, el malhechor de la mano derecha, y para el que se porta mal, el malhechor de la parte izquierda. El sol sale todos los días. Ahora se la voy a poner más dura. Un bebé al mediodía, recién nacido, lo dejan afuera y el sol incandescente al mediodía, ¿qué pasaría con ese niño? Puede morir de insolación, ¿cierto? Y entonces decimos que Dios no es justo porque el niño murió. No. ¿Ven? La justicia no mira. Es decir, Dios, cuando establece su justicia, la establece en el perdón. El perdón es la base fundamental. Hay algo maravilloso y está en lo que sigue a continuación. El perdón es la clave para sanar las heridas del pasado. Oiga, no justifica el mal hecho. No significa que esta palabra justificar viene de justicia. ¿Sí? No significa justificar el mal hecho.
es que me hizo, es que él debe estar en la cárcel 3 años, es que es diente por diente, ojo por ojo, lengua por lengua, ombligo con ombligo, no. Sino liberarse del peso emocional y espiritual que produce el resentimiento. Yo debo liberarme de eso. ¿A través de qué? Del poder del perdón. Jesús nos perdonó siendo rebeldes, siendo inocuos, siendo pecadores. Él nos perdonó. Entonces ahí entra otras palabritas maravillosas. Gracia, misericordia. Y entonces ahí tendríamos que definir qué es gracia, qué es misericordia. ¿Sí? Gracia es que no merecíamos, pero nos la dieron. Misericordia es que lo merecemos, pero no lo hacemos. Lo que hizo David, tuvo misericordia de Saúl, que aún haciendo necesidades, le tocó cortarle el pedacito así para mostrarle luego, estabas haciendo lo tuyo y yo no te maté, mira. Cuida el alma, mía. Al perdonar tanto a otros como a nosotros mismos, porque es que ahí es donde está el tema. Una cosa es perdonar al que me hizo daño y otra cosa es perdonarme a mí mismo. ¿Cuántas cosas nosotros seguimos cargando por nosotros? ¿Y cómo? Yo tengo una duda. Dime. Cuando sucedió, para contextualizar justicia y juicio, estábamos en un juicio legal por la muerte de mi padre. La persona mató a mi padre y para mí lo justo era que esa persona estuviese en la cárcel. Sin embargo, lo que dijimos fue nosotros, ya no nos va a devolver a nuestro padre, la perdonamos y ya simplemente terminemos esto. Ahí hay justicia cuando nosotros decimos, o sea, que ella era Silvia, creo que se llamaba. Sí, pero ¿quién decidió perdonar? Nosotros. O sea, entonces, ¿quiénes fueron justos? ¿Los que la llevaron a los que las iban a llevar a la cárcel o los que perdonaron? Los que perdonaron. ¿Por qué? Misericordia. Porque lo justo, yo pienso que la justicia te da lo que merece. O sea, yo no sé, pero la misericordia no te da, es eso. No mereces la cárcel, pero no lo tienes porque misericordia. Lo que pasa es que a veces la justicia no te da lo que mereces. Así es. Los hijos decidimos perdonar. Los hijos decidimos perdonar, pero la mamá de mi padre no quiso perdonar y quiso llevarlo a juicio más. Y cuando nos toca aclarar, nosotros decimos, no nos vas a devolver a nuestro padre, prefiero que tengas una vida normal. Volvamos a la película La Cabaña, que ahí grafica eso lo grafica ahí. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahora de la justicia, que es lo que tú te mereces. Lo que pasa es que nosotros somos emocionales y no podemos darle nunca lo que se merece a esa persona, siempre lo vamos a mirar desde nuestro punto de vista. Vale. Y va a ser más que... Gracias, porque es que eso a lo que iba. Mire, la justicia que nosotros llamamos justicia es la que nosotros vemos, la nuestra, no la de Dios. La justicia de Dios es otra. ¿Sí? La justicia que tú hablas es la justicia que a mí me gustaría, pero esa justicia que es lo que se merece, eso es lo que yo siento. Pero la justicia de Dios es así. Pero si tú estás en Cristo, tienes esa justicia, porque Él te ve vestido de la justicia de Cristo. Pero el que no está en Cristo va a tener esa justicia. Porque exacto, pero el que no está en Cristo lo está haciendo claro. Y mira, en la ira del hombre, ¿qué? No obra la justicia de Dios. Por eso. En la ira del hombre. Es que se lo merece. En la ira mía, la justicia de Dios no obra.
Es que se lo merece, tiene que estar en la cárcel porque la mató. Sí, ¿Ven la justicia que estamos? Nosotros hablamos de la justicia humana, la que nosotros queremos. ¿Sí? La justicia nuestra es ¡pa! Así, ¡pa! Esa es la justicia nuestra. No, voy a poner un ejemplo particular. Por ejemplo, en mi país, cuando un violador cae en la cárcel, lo colocan en el área donde están los violadores y todos lo violan. Y para eso, todos lo vemos como es justo porque él violó. Pero eso no es justo. Eso es lo que tú crees. Eso es juicio. Ahí es donde, exacto. Ahí es donde los quiero llevar. No quiero ir en contra de lo que sienten y piensan, pero los quiero llevar a lo que la Biblia dice. Nosotros merecíamos estar muertos, pero no estamos muertos. ¿Sí o no? ¿Merecíamos o no merecíamos morir? ¿Sí? Merecíamos morir, pero Dios nos perdonó a través de la sangre de Cristo. O sea que la justicia es a través de Cristo, que es el perdón. ¿Ven? Ahí es donde va la cosa. Escuchemos esto. Suele. El cambio es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y he estado huyéndome desde hace tanto. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero me dolió. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero según lo veo, puedes o huir o aprender. ¡Ah! ¿Ves? ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿El pasado duele? Mucho. Nos sigue doliendo, por eso estamos aquí. O mejor dicho, por eso vinimos a Cristo. ¿Duele o no, Lucas? ¿Sí o no? Hoy sí se parece a Lucas. El pasado duele. Pero como bien nos muestran en la caricatura, tenemos dos opciones. Aprender o seguir. Entonces vamos a dejar que esas situaciones que vivimos nos sigan lastimando. O vamos a ir directos a la cruz. Justicia. Que encierra misericordia. Que encierra gracia. Que encierra perdón. A la cruz, que también encierra sufrimiento, que encierra padecimiento. A Jesús, a la cruz, donde necesitamos tener. José y sus hermanos. ¿Cuál es la historia de José y sus hermanos? ¿Qué pasó con José? Fue vendido por sus propios hermanos. Santo Dios, como esclavo. Y luego Dios lo pone en un momento de grandeza y teniendo la posibilidad de mandarlos en Colombia decimos a bajar del papayo. Y ellos se asustan cuando lo ven. Y por allá sale uno, Rubén, creo que dice, yo les dije que no se metiera con el muchacho, que mire, yo les dije. Y José les dice unas palabras espectaculares, les dice, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo convirtió para bien. Amén. Entonces las cosas que nos pasan en el mal son situaciones que Dios va a usar para bien. Porque José, ¿qué hizo? Eligió perdonar. ¿Fue justo? ¿José?
Sí, porque aplicó la misericordia y la gracia, el perdón. Por eso fue justo. Su acto de perdón sanó la relación familiar que había sido rota. Entonces, yo les pregunto, ¿tenemos en nuestras casas situaciones familiares que corregir? Por ahí dirá alguno, sí, mi padre me abandonó, sí, mi padre abusó de mí, sí, mi padre o mi madre me vituperaba, me quiso abortarme. Y tenemos tantas heridas y cosas que han pasado. Hoy tenemos que elegir sanar. Hoy tenemos que elegir perdonar. Mateo 18, 21 al 35 nos enseña el poder transformador del perdón. ¿De qué habla Mateo? ¿Lo tienen ahí? Mateo 18, 21 al 35. Solo le damos los primeros versículos. ¿Quién lo tiene? Sí, 18, 21. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces yo he de perdonar a mi hermano si me ofende? ¿Hasta 7? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y el Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Ahora, ¿cómo conectamos esos dos versículos con eso que está allí? El poder transformador del perdón. Al perdonar también somos perdonados. ¿Cuándo? Cuando entendemos que Pedro, por ejemplo, le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y cuando usted multiplica 70 por 7 dicen que eso da infinito, ¿no? Entonces dirán: no, y entonces cada vez que él quiera pues no la va a montar. Problema del que la quiere montar, porque todo lo que el hombre sembrará, eso también cosechará. Así es. ¿Qué me corresponde a mí? Perdonar. Porque el perdón, ¿qué hace? Me libera del peso emocional. El perdón no es ni siquiera para la persona que yo estoy. El perdón es ¿para quién? Para mí. Porque yo me conecto con esa emoción, con ese dolor, y yo tengo que desengancharme. Cuando perdono me desengancho. Si el otro quiere seguir en su... es problema de él, yo ya me desenganché. Y con esto, miren, yo tuve una relación difícil con mi padre ya murió. Y yo puedo ahorita estar tranquilo porque yo antes de que mi padre muriera, digamos que un mes antes, pude hablar con él, antes de que él se enfermara. No sabíamos que se iba a enfermar y se iba a morir. Tuve una relación muy difícil con mi padre era muy difícil, tenía un carácter fuerte. Y yo le dije unas palabras duras, bueno, le dijo unas peores. Y yo le dije unas palabras duras. Y un día lo llamé y le dije: padre, yo te amo, yo no quiero estar enemistado contigo. Y yo debí esperar a que él me llamara por la justicia mía, porque el que fue él. Sin embargo, yo también fui, y a pesar de que yo fui el herido, yo fui a buscarlo y le dije: padre, yo no quiero estar así contigo, perdóname. Él también me pidió perdón, hablamos,
sanamos. Un mes después, murió. Y yo, cuando murió, a mí me dolió muchísimo, pero tenía la tranquilidad de que pude hablar con él y sanar. Yo les invito hoy a que nos pongamos en pie. Y cerremos nuestros ojos. David, ¿puedes ponerme la canción que pusimos al principio, por favor? Y mientras cerramos nuestros ojos y escuchamos la voz del Espíritu, yo los quiero invitar a que hagamos un ejercicio de perdón. Bájale un poquito. Los invito a que reflexionen sobre una persona o una situación a la que necesitan perdonar. Y les voy a dejar una tarea. Escriban una carta de perdón. No tienen que enviarla. Simplemente es para liberar el dolor y cerrar el ciclo. Pero ahí mientras está el Espíritu hablando a tu espíritu, ahí mientras el Espíritu está tocando tu corazón, ahí mientras el Espíritu está llenándote, habla con Dios y dile lo que sientes. Imagina que tienes a esa persona frente a ti, la que te hirió, si es un familiar, si es un amigo, si es tu esposo, si es no sé quién sea. Lo importante es que hoy actuemos en justicia, actuemos en perdón. Y ahora, si lo quieres hacer después de este espacio, puedes escribir tu carta y de una manera simbólica en tu casa, o si es posible ahora, si tienes cómo, la rompes o la quemas o la destruyes. Pero permite que el Espíritu Santo hoy te toque. Permite que el Espíritu Santo hoy manifieste su gracia, manifieste su gloria, manifieste su misericordia, manifieste su justicia, su perdón. Y perdona. Dile: Dios, me dolió. Dios, me dolió. Me lastimó. Sufrí. Pero hoy decido perdonar. Hoy elijo como José. Hoy elijo como David perdonar. Hoy elijo como David, a pesar de que tuvo 2 intentos de asesinato, decidió perdonar. Hoy elijo perdonar a esta persona. Hoy elijo dejar a un lado esta situación. Hoy elijo ejercer la justicia divina. Y te invito a que levantes tu voz y le digas a Dios con tus propias palabras. Si alguno desea expresarlo, sacarlo, este es el momento, este es el lugar.
confesamos para justicia, proclamamos para justicia. Que la justicia de Dios, que es la gracia, que es el perdón, que es la misericordia, que es la equidad, venga sobre nosotros hoy. Si esa persona está aquí, búscala, abrázala, mírala a los ojos y dile: tengo contra ti esto, pero el principio básico de un nuevo nacido es perdonar, y yo perdono. El principio básico del nuevo nacimiento es el perdón, y yo perdono. Yo me libero del peso emocional, del peso espiritual,